Muy bien, muchachos, gracias por conectarse. Buenos días a todos, bienvenidos. Vamos a iniciar, vamos a empezar para aprovechar el tiempo. Si llega alguien, lo vamos recibiendo en el transcurso. Pero vamos a iniciar con las exposiciones, muchachos. No hay problema, Yamile, adelante. Entonces, vamos a empezar con la revisión de la exposición de los temas, muchachos, que nos den pauta a lo que vamos a ver a partir de ahora, que es precisamente las leyes de Kirchhoff, cómo resolvemos circuitos eléctricos a partir de las leyes de Kirchhoff. Entonces, muchachos, voy a compartir la pantalla rápidamente para reubicar, bueno, para ubicar quiénes son los que corresponde a la exposición del día de hoy y darle paso a sus exposiciones. Y en el tiempo que nos reste de la sesión, hacer pues el repaso de la teoría de ese tema. Entonces tenemos, muchachos, para el día de hoy, les comenté ayer que estaban, de hecho, para el día de hoy, Santiago Camacho Giovanni, pues te toca el primero, Giovanni. Sí, profe, a mí me toca. ¿Cómo está tu presentación? ¿Está aquí la vas a dar aquí en la sesión? Sí, sí, profe. Ok, ¿tienes tus diapositivas en la presentación? Sí, profe, también. Ok, muy bien. Seguiría después Norberto Dimas, Ricardo Alfonso con el tema del nodo. ¿Estás presente, Ricardo? Ricardo a la 1, Ricardo a las 2. ¿Sí? Ya te vi por ahí. ¿Cómo nos vas a presentar, Ricardo? Si tienes problemas con todo, avísanos por el chat. Ahí está. Y vamos a prepararnos. Entonces después viene Hernández Aguilar, Evelyn Michel con Maya. Evelyn, ¿estás presente? Sí, profe. ¿Cómo nos vas a presentar, Evelyn? Por aquí, por Zoom. Por Zoom, gracias. Y finalmente el día de hoy nos toca con Hernández Alvarado, Carlos Alberto, con el tema de red. ¿Estás presente, Carlos? Sí, profe. Ok, igual nos vas a presentar en la sesión con tus diapositivas aquí. No, en video. ¿Tienes un video? ¿Dónde está Sí. dónde está el link de Lo agregué en la asignación. en la asignación? ¿Nos puedes hacer favor de agregarlo en la presentación para poderlo jalar desde ahí? Para no estarnos moviendo hasta la asignación. ¿Tienes Sí, oportunidad? profe, ahí está. O se lo mando aquí por chat. Como lo mandas aquí por el chat también sería bueno también para poderlo ejecutar más rápido. Ok. Vale, gracias. Entonces vamos a empezar. Me quedó pendiente de confirmar, Carlos Alberto. Ahora sí ya estás. Ah, perdón. Ricardo Alfonso. Sí, profesor, aquí estoy. Sí, profesor, aquí estoy. ¿Nos vas a presentar aquí en Zoom? ¿O tienes video? No, por Zoom, profesor. Ok, de acuerdo, gracias. Entonces vamos a darle paso entonces a Giovanni y a continuación te damos los micrófonos y las cámaras, Ricardo. Vamos a empezar entonces, Giovanni. Voy a ubicar tus diapositivas. Sí, profe, está como, déjale chico donde hay página, como a ciento y tantas. 130, 160. Mecánico de calor. La ley de Kirchhoff 175. Es ¿no? Santiago. Sí, profe. Bien, pues ahí está. Entonces tú me dices a qué horas cambiamos a qué horas cambiamos la diapositiva. Va. Me dice siguiente y adelante, yo la Sí, compro. profe. Si se me escucha abajo, también me avisa, profe. Yo te escucho bien. Nada más necesitamos que nos regales tu cámara abierta, por favor.
Sí se me ve, profe. Se ve un poquito más el techo que tú, pero si lo Ah, si interesante. quiere la puedo bajar tantito más, pero Ahí sí, ya está, estaría bien. está perfecto. Adelante, Giovanni. Bueno, buenos días, maestro y compañeros. Yo les voy a hablar un poco sobre las leyes de Kirchhoff. El siguiente, por favor. Espera que responda. Ahí está. Como integrantes, pues soy el único de este equipo. ¿Podría pasarlo, por favor? Vamos a hablar un poco de historia. Kirchhoff, pues, en sí fue un físico, un estudiante como nosotros, que postuló dos leyes y revolucionó los circuitos eléctricos. Kirchhoff se basó mucho en, en la ley de la conservación de la energía para crearse, postular estas leyes, en el que, si recordamos, mencionaban que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Siguiente, profe. Para empezar a hablar de las leyes de Kirchhoff hay que abarcar un poco lo que es un nodo. Un nodo es así como un punto donde conectan varios elementos, en este caso varios resistores de diferentes ramas. Siguiente, por favor. La primera ley de Kirchhoff nos dice que en un nodo, o sea, es decir, este punto donde conectan las resistencias, sus sumas de corrientes debe ser igual a cero. Es decir, que en unos varios resistores tienen que entrar y tienen que salir corrientes. Es decir, que tiene que tener un equilibrio. Siguiente, profe. Para abarcar esta segunda ley, hay que ver de manera sencilla, lo que es una malla. Una malla es un cerramiento del circuito, es decir, contamos como rectángulos que están en la imagen. Y como podemos ver, en este caso tendremos tres mallas y dos nodos. ¿Podría pasar, profe? La segunda ley nos menciona que la sumatoria de las caídas de tensión o de voltaje de estas mallas deben ser de cero. Y aquí podemos observar que tenemos un circuito con 5 resistencias que por ahora desconocemos su valor, pero si llegásemos a resolver este problema, podríamos saber sin problemas estos 5 valores de corriente y también de voltaje de cada una de las resistencias. ¿Podría pasar, profe? Aquí tenemos un pequeño ejemplo de las leyes de Kirchhoff, la aplicación, tanto del nodo como la de malla. Aquí podemos ver que, como tenemos dos fuentes de voltaje, una de 24 volts y una de 30, no podríamos, por así decirlo, reducirlo de manera que pudiéramos resolverla de forma directa, como lo hemos hecho. Por lo que Kirchhoff ideó estas leyes para así resolverlo de una manera más sencilla y práctica. Como podemos ver, el voltaje A, no, la fuente de voltaje A tiene un sentido horario, es decir, de la malla, que va en el sentido de las agujas del reloj. Entonces las corrientes, por así decirlo, van, como estamos viendo aquí, la flecha va hacia arriba, se dirige la corriente, pasa por la resistencia y va hacia la derecha, hacia el nodo 1, y que a su vez, gracias a que tenemos el voltaje B que es mayor, también esta corriente 3 de la resistencia 3 va hacia la izquierda. Y para que haya un equilibrio, como podemos ver aquí, tenemos una resistencia 2, que es una corriente 2 que sale del nodo para que esta sumatoria sea igual a 0. Y también, a su vez, de la malla 3, podemos ver que la corriente sube, pasa hacia la izquierda y se distribuye en el nodo 2, saliendo por abajo y por la izquierda, como pudimos ver que hace un momento. Entonces, si hacemos un conteo de la malla, o bueno, más bien un conteo de los que están del nodo entrando y saliendo, lo podríamos representar en la parte izquierda de la imagen como el nodo 1 sería igual
a la corriente 1 menos la corriente 2, que es la que está saliendo, más la corriente 3. Y en el caso del nodo 2 podemos representar que la corriente 3 personas que está saliendo y la corriente 5 es la que está entrando. Por el método de malla que nos menciona Kirchhoff, en el sentido horario, es decir, las agujas del reloj, nosotros vamos a ver que si vamos con nuestro dedo haciendo circulitos, podemos ver que pasa por la malla 1 la resistencia 1, que si recordamos la ley de Ohm, voltaje es igual a resistencia. Es decir, que la resistencia se multiplica por la corriente y nos quedaría como 20 y 1, ¿no? 20 corriente 1. Y en este caso se sumaría porque está pasando en el mismo sentido que en la malla 1, ¿no? Las agujas del reloj. Y si vamos así, nos quedaría como en la malla 1 tenemos 20 y 1 más 12 y 2 menos 24, ya que toca el negativo del voltaje, de la fuente de voltaje A, que serían 24 volts, y nos interesa pues más o menos saber cuánto voltaje o cuánta corriente tiene cada resistencia, ¿no? Entonces le agregamos como un menos 24 sin multiplicar ninguna de las resistencias, ya que no las tenemos en cuenta, ¿no? Y en la malla 2 sería igual con el dedo, ya nos quedaría como la malla 2 es igual a menos 12 corriente de 2 menos 18 corriente de la resistencia 3 y más 16 por 4, ¿no? Y nos quedaría igual a 0, lo tendríamos que igualar a 0 porque si recordamos lo que mencionamos en las leyes, estas sumatorias deberían ser igual a 0. Y así consecutivamente hasta que llegamos a la malla 3 y tomamos en cuenta que seguimos el sentido horario y nos quedaría en la parte de la izquierda como menos 16 y 4, menos 24 y 5, más 30, porque en este caso sí toca la parte positiva de la fuente de voltaje, que sería igual a 0. Y entonces si lo vemos de manera objetiva, podemos ver que es un sistema de ecuaciones, ¿no? Un sistema de ecuaciones que tiene 5 incógnitas y que se podría resolver ya sea por diferentes métodos, como el método de matrices, o también como el método de Gauss y todos esos que ya conocemos en una página de internet. ¿Podría pasar, por favor? Mi diapositiva. Entonces, si lo resolvemos por este método, ya sea en una página de internet o de manera a mano, si quieren desafiar, nos daría como este resultado de cada una de las intensidades y ya conociendo las intensidades o las corrientes, vamos a ver el voltaje. Y eso sería todo. ¿Podría pasar, por favor? Eso sería toda mi explicación de manera sencilla y práctica de las leyes de Kirchhoff. Muchas gracias por su atención. En la siguiente diapositiva pueden consultar las fuentes donde vi, ya sea el video de YouTube o por parte de la página web. Muy bien, Giovanni, gracias por tu información muy completa. Ahí está, si alguien quiere ahondar al respecto, ahora que vamos a ver este tema. Gracias por tu presentación, Giovanni. Sí, profe. Vamos a dejar de presentar en este momento, si me deja esto. Bien, ya nos habló en general de cómo es este proceso para resolver un circuito de las leyes de Kirchhoff. Ya nos mencionó las dos leyes de Kirchhoff en lo que se basa su método para resolver este circuito. Y bueno, vamos a andar un poquito en los puntos importantes para poder entender cómo es ese proceso de solución. Vamos a darle paso a los compañeros para que nos hablen precisamente de los elementos interesantes de estas leyes de Kirchhoff, que son las mallas, los nodos, y en sí lo que es una red en el circuito. Entonces tenemos aquí a Evelyn, ¿no? Sigue, de acuerdo con mi orden, sigue Norberto.
Sí, profesor. Tu tema es Nodos. nodos. Y tus diapositivas Están en la diapositiva 208. 208, ok, están fuera de orden. Aquí está, nodo. ¿Sí, ah? Sí, Adelante, Norberto, te escuchamos. Son tuyos los micrófonos y las cámaras. sí, profesor. Ahorita nada. Ok. Buenos días, compañeros y profesor. Mi nombre es Norberto Dimas Ricardo Alfonso y soy el equipo número 17. Siguiente, profesor. Bueno, hoy les voy a explicar qué son los nodos. Siguiente diapositiva, por favor. ¿Qué es un nodo en un circuito eléctrico? Bueno, pues es el punto de intersección o conexión de varios elementos. Como podemos ver, aquí hay una resistencia, aquí hay un foco, una lámpara, aquí hay una fuente de voltaje. Entonces, su punto de unión es conocido como nodo. Siguiente, profesor. Y entonces, como podemos ver, ¿para qué nos sirve un nodo? Bueno, pues un nodo nos sirve para unir los elementos de un circuito eléctrico, como ya lo había comentado anteriormente. Entonces, como podemos ver en la imagen, la resistencia 3 y la resistencia 2, cuando se unen, forman un nodo. Entonces podemos ver en las imágenes que los puntos donde se unen dos o más elementos se les conoce como nodos. Siguiente, profesor. Las características. Corresponde a una unión de alambres hechos de material conductor que poseen una resistencia eléctrica cercana a cero. Como podemos ver en el protoboard, aquí tenemos la fuente de voltaje que podría ser una pila, se unen a una resistencia. Ese punto de unión es un nodo. La resistencia que se conecta con otra resistencia es un nodo también. Y la última resistencia que se conecta a una resistencia anterior igual es un nodo. Y bueno, así podemos ver en el protoboard, podemos distinguir los nodos, pero también hay una manera de, de cómo podemos ver el total de nodos si no sabemos identificarlos en un protoboard, en un circuito eléctrico. Siguiente, profesor. Bueno, pues aquí tenemos cómo podemos calcular el total de nodos en un circuito eléctrico. Esto nada más es a simple vista, si nada más quieren saber el número de nodos que hay, o sea, sin fórmulas, digo, bueno, más bien sin el voltaje, si sabe el voltaje, las resistencias, eso lo veremos más adelante, pero ¿cómo podemos calcular el total de nodos? Para esto tenemos que tener muy bien en cuenta qué es un lazo, una rama y los nodos. Una rama representa un solo elemento que, como una fuente de corriente o resistor, como podemos ver en la primera imagen de arriba, hay una pila y después tenemos una resistencia, después tenemos otra resistencia y en el número 4 tenemos otra pila. Un nodo, pues como ya lo habíamos comentado anteriormente, es un punto de conexión entre dos o más ramas. Entonces tenemos aquí tres nodos. Un lazo es cualquier trayectoria cerrada en un circuito eléctrico y como podemos ver en la imagen de abajo tenemos dos lazos. Entonces tenemos dos lazos, tenemos cuatro ramas y tenemos tres nodos. Entonces la fórmula es la siguiente: ramas es igual a lazos más nodos menos 1. Despejamos a nodos, nos queda 1 más ramas menos lazos, nos va a dar nodos. Sustituimos, nos va a dar 1 más 4 menos 2 es igual a 3. Y como podemos ver, tenemos 3 nodos y el resultado nos dio 3. Entonces estas fórmulas nos sirven para calcular a simple vista cuántos nodos tenemos sin equivocarnos. Y también lo podemos usar para calcular las ramas y los lazos. Siguiente, profesor.
Y bueno, pues ahora sí viene lo más interesante de todo, que son las leyes de Kirchhoff, leyes de nodos. ¿Qué nos dicen las leyes de Kirchhoff en los nodos? Bueno, pues que las corrientes de entrada van a ser igual a la sumatoria de las corrientes de salida. Entonces, como podemos ver en el circuito eléctrico, tenemos dos fuentes de voltaje y tenemos tres resistencias. Para esto tenemos que tener en cuenta que es el nodo de tierra. Es muy importante saber reconocer dónde está un nodo de tierra porque su voltaje es igual a cero. ¿Cómo podemos saber dónde está el nodo de tierra? Bueno, pues el nodo de tierra siempre se va a ubicar en los negativos de las fuentes de voltaje. Como podemos ver, en la pila del lado izquierdo se conecta con la pila del lado derecho y ahí podemos tener el nodo de tierra. Y bueno, pues supongamos que las corrientes la corriente del lado izquierdo fluye hacia el lado derecho, pasa por la resistencia 1, pero en la resistencia 1 hay una caída de voltaje. Entonces, del lado derecho, también supongamos que la corriente va hacia el lado izquierdo, pasa por la resistencia 2, pero ahí hay una caída de voltaje. Entonces, la resistencia 1 choca con la corriente de la resistencia 2 y nos va a dar el nodo A. Este nodo A nos va a dar un voltaje de salida que va otra vez a pasar por la resistencia 3 y finalmente por el nodo B. Entonces, recordando otra vez que la sumatoria, las corrientes de entrada van a ser igual a las corrientes de salida. ¿Cómo podemos aplicar esto? Bueno, pues tenemos que tener en cuenta las leyes de Ohm. ¿Qué nos dicen las leyes de Ohm? Que voltaje sobre resistencia es igual a corriente. Entonces, en la imagen tenemos 12 volts, que son los del lado izquierdo, menos voltaje en A, porque acuérdense que cuando pasa por la resistencia 1 hay una caída de voltaje, sobre la resistencia 1, que es igual a 12, más voltaje en 10, menos voltaje en A, por la caída de la resistencia que está del lado derecho, sobre 6. Nos va a dar igual a voltaje en A menos voltaje en B sobre 10, porque 10 es la resistencia del número 3. Entonces, haciendo las conversiones, nos va a dar 2 entre 2 y nos va a dar 1. Vamos a dejar 2 entre 1 para tener un lado voltaje en A, más reducimos 10 entre 6, nos va a dar 5 tercios menos un sexto de voltaje en A es igual a voltaje en A sobre 10 y voltaje en B sobre 10. Pero voltaje en B es igual a 0, entonces se cancela y nos va a dar lo siguiente. Pasamos hacia abajo un menos un doceavo de voltaje en A menos un sexto de voltaje en A menos, pasamos del otro lado, como un décimo de voltaje en A y 1 más 5 tercios nos va a dar menos 8 tercios. Y bueno, pues del lado, la imagen que está del lado derecho es lo siguiente, menos 7 veinteavos de voltaje en A, porque hacemos las operaciones de menos un doceavo, menos un sexto, menos un décimo nos va a dar menos 7 veinteavos de voltaje en A, es igual a menos 8 tercios. Entonces, despejamos voltaje en A, aplicamos la ley del sándwich y haciendo esta operación nos va a dar 160 entre 21. Esto lo pasamos a decimal y nos va a dar 7.619 voltios. Entonces ya tenemos cuánto es voltaje en A, que es igual a 7.619 volts.
nos regresamos a las primeras operaciones, que son 12 volts menos voltaje en A, pero voltaje en A ya lo sustituimos como 7.619 entre 12 ohmios. Y esto nos va a dar 0.365 amperes. De igual manera sustituimos en la segunda, que es 10 volts menos voltaje en A, que es igual 7.619 volts entre 6 ohmios. Nos va a dar 0.396 amperes. Perdón, 90 creo que sí, 96. ¿Lo podría acercar un poquito, profesor? No se puede, está fija la presentación, es .396 amperes. Sí. Gracias. Dos. 0.396 amperes. Entonces, de igual manera sustituimos voltaje en A, que es 7.619 menos 0, porque voltaje en B es igual a 0. Entonces, entre 10 ohmios. Entonces ya tenemos los resultados, que corriente en 1 es igual a 0.365 amperes, corriente en 2 es igual a 0.396 amperes y corriente en 3, que es igual a 7.619 amperes. Entonces tenemos lo siguiente. Recordamos que las sumas de las corrientes de entrada van a ser igual a las corrientes de salida. Entonces sumamos corriente 1 más corriente 2 y nos va a dar 7.619 amperios. Entonces, así comprobamos la ley de Kirchhoff. Como ven, nos dio lo mismo. Si sumamos las corriente 1 y corriente 2, nos va a dar a la corriente 3. Siguiente diapositiva, por favor. Y bueno, compañeros, esto sería todo. Aquí les dejo los links por si les gustan entrar. Pues aquí encontré muy buenas páginas donde me explicaron bien. Igual en los videos, son muy buenos videos. Les recomiendo que les den los revisen si pueden, si ustedes gustan. Y de mi parte eso sería todo. Gracias, profesor. Muy bien, Ricardo, gracias por la presentación. Muy bien, muy completa, muy bien desarrollado el ejercicio. Un poquito larga, está bien, pero vamos a ver si alcanzamos a cubrir al menos la siguiente exposición de la compañera. Gracias, Norberto. Vamos a dejar de presentar y voy a regresar a buscar el siguiente tema. De acuerdo con esto, el siguiente tema es el de Evelyn Michel. Maya, ¿estás lista, Evelyn? Sí, profe. Ok. Voy a ubicar tus diapositivas para que Sí. la presentación nos quedan alrededor de 8 minutos en la sesión. A ver si es posible que la terminemos de ver. Acá está lo que son mallas, es bastante completa. Adelante, Evelyn, para ver si podemos concluir con el tiempo que nos da. Tenemos 9 minutos. Adelante, Evelyn. Bueno, buen día. Yo les voy a hablar sobre mallas. Siguiente diapositiva. Malla no es la que utilizamos para enrejar las cosas. En física es un circuito cerrado que se compone de diferentes elementos, como está en la imagen, que tiene un voltaje y 2 resistencias. Siguiente diapositiva. Primero debemos entender la ley de Ohm, que dice que el voltaje es igual a la intensidad de corriente por la resistencia, y la ley de voltajes de Kirchhoff, que dice que la sumatoria de todos los voltajes debe ser igual a 0. Siguiente diapositiva. Para entender mejor, en la imagen se muestra que hay una malla, que la nombraremos malla 1, y tiene un voltaje y 2 resistencias.
la malla 2 está compuesta de 3 resistencias, la malla 3 de igual manera de 3 resistencias y la malla 4. En la malla 1 se observa el voltaje y si nos vamos para arriba a la derecha, se encuentra la resistencia 1 y la resistencia 2. Y en la malla 2 y 3, o sea, no hay voltaje, entonces se toma como sentido horario. Bueno, ahorita les voy a hablar sobre eso. Y en la malla 4 está un voltaje y parte de arriba hacia la izquierda y serían sentido antihorario. Siguiente diapositiva. Primero debemos de poner los sentidos como se muestra en la imagen. En la malla 1 y en la malla 2 y 3 son sentidos horarios porque parten de un punto hacia la derecha y en la malla 4 parte de un punto hacia la izquierda. Siguiente diapositiva. Por favor. El sentido horario se podría decir que es la flecha roja porque parte de un punto de cualquiera y va hacia la derecha, y el sentido antihorario es la flecha verde y parte de un punto hacia la izquierda. Siguiente diapositiva. Se podría decir que malla es igual a intensidad 1 y como se los mencionaba, se encuentra un voltaje de 10 volts y se podría decir que subimos la montaña y nos vamos hacia la derecha y nos encontramos con la primera resistencia que es de 310 volts y lo multiplicamos por I1 porque eso es lo que explica, bueno, la ley de Ohm, que voltaje es igual a la intensidad por la resistencia. Y después caminamos y nos encontramos con la resistencia 2, que es de 220 ohms. Pero aquí al mismo tiempo se encuentra con la malla 2. Entonces, a la malla 2 se le pone los mismos 220 ohms y lo multiplicamos por I2 porque es la malla 2. Y seguimos caminando y nos encontramos por la parte negativa del voltaje y se le pone como menos 10. Entonces, la ley de voltajes de Kirchhoff dice que la sumatoria de voltaje, bueno, de los voltajes debe ser igual a 0. Y como el voltaje es igual a menos 10, lo pasamos del otro lado y si lo pasamos del otro lado sale como positivo. Y, o sea, sumamos las intensidades 1 y la intensidad 2, entonces quedaría 530 por I1 menos 220 por I2. Siguiente diapositiva. La malla 2, como no se compone bueno, no tiene un voltaje en sí, se toma como sentido horario preferentemente para no cambiar los valores. Y se encuentra de la resistencia 2, pero como está en I2, o sea, es como una diferente ecuación, I2 es positiva e I1 es negativa, como se muestra en la imagen, y la resistencia 3 es de 220 ohms, esa es positiva. Y en la resistencia 4 se encuentra con la intensidad 3. Entonces, en I2 queda como 330 positivo y queda como 330 por I3 negativo. Siguiente diapositiva. En la malla 3, que es igual a la intensidad 3, como anteriormente dije, se encuentra con la intensidad 2. Entonces, la resistencia 4 es igual a 330 por I3 positiva y menos 330 por I2 negativa. Así, bueno, en cualquier... Si, por ejemplo, el profe pone ejemplos, pues si se encuentran, una es positiva, la ecuación en la que está es positiva y la otra debe ser negativa. Y pues en la resistencia 5, es positiva porque no se encuentra con ninguna otra malla. Y la resistencia 6, la resistencia 6 es de 240, entonces se multiplica por I3 positiva y aquí como se encuentra en la malla 4, que estaba en sentido antihorario, entonces es positiva. Si se encuentra en sentido antihorario con la malla 3 y la malla 4. Y quedan positivas las dos. O sea, en este caso no se pone negativa.
Y en la malla, siguiente diapositiva. Y pues finalmente la malla 4, como está en sentido antihorario, se parte del voltaje 2, que es igual a 12 volts, y parte de un punto hacia la izquierda. Entonces la resistencia 7, que es la primera que se encuentra, sale positiva con 220 ohms por I4. Y la resistencia 6 se encuentra igual de igual forma con la resistencia 3, con la intensidad, perdón, con la intensidad 3, y y las dos son positivas porque está en sentido antihorario. Entonces, como en la malla 1, los 10 volts salieron en bueno, del igual positivos, igual en esta. Siguiente diapositiva, por favor. Tenemos que despejar como las incógnitas y pues se notan 4 incógnitas que serían las 4 mallas y pues cada una tiene, y son 4 ecuaciones, entonces tenemos que despejarlas. Siguiente diapositiva. Pero nos vamos como gordas en tobogán y nos vamos directo a los resultados. Pero el método que pueden utilizar es por reducción, por sustitución o por determinantes. Pero pues como ya sabemos eso, nos vamos como gordas. Y pues la intensidad 1 sería igual a 20.3 mil amperios y la intensidad 2 da un resultado de 3.6 mil amperios. La intensidad 3 da a 5.06 mil amperios y la intensidad 4 de 24.5 mil amperios. Y siguiente diapositiva. Por mi parte sería todo. Bien, Gracias. Evelyn, gracias. Muy buena presentación. Efectivamente, vamos a hacer, nos quedan 20 segundos de esta sesión, muchachos. Gracias por su atención. Vamos a hacer en las próximas sesiones, vamos a integrar toda esta información que nos dieron los compañeros. Está muy buena. Nos dieron diferentes alternativas, pero vamos a centrarnos en una para poder resolver este tipo de circuitos. Por hoy no nos da más tiempo de más, muchachos. Les publico el video del compañero que faltó y nos vemos en la siguiente, muchachos. Que tengan excelente día. Cuídense mucho. Gracias. O el profe se cuida. Gracias, Hasta luego. profesor. Hasta Hasta luego, luego. profe. Profe, Tenga buen le- día.